10 minutos con Jesús Latinoamérica. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Comenzamos nuestra oración este día de fiesta de Santiago Apóstol, solemnidad en España, en Santiago de Chile, en Guayaquil, y tal vez uno de los santos más representativos de nuestra fe. Estuvo dentro de los discípulos más cercanos a Cristo. Todo comenzó en la vida de Santiago cuando algunos pescadores del lago de Tiberíades fueron llamados por Jesús y acogieron esa llamada. Le siguieron y vivieron con él cerca de 3 años. Fueron partícipes de su vida cotidiana, testigos de su plegaria, de su bondad, de la pena que tenía y la misericordia de los que sufrían, y sobre todo de su poder. Escucharon atentos su palabra, una palabra jamás oída. Y en ese tiempo los discípulos tuvieron el conocimiento de una realidad que desde entonces les poseerá para siempre. Precisamente la experiencia de la vida con Cristo. Se había tratado de una experiencia que había roto la trama de la existencia que antes tenían. Todo cambió. Habían tenido que dejar familia, profesión, posesiones. Se había tratado de una experiencia que les había introducido, por así decir, en una nueva manera de existir. Luego, esos apóstoles, primero discípulos, serán llamados como apóstoles para formar el grupo íntimo, el de los 12. Y luego Santiago y Juan, también como los más cercanos. Es impresionante, estarán presentes en algunos milagros que nadie más presenció. Pero el Evangelio nos narra algo que nos puede dar un poco de idea para conocer más de estos 2 hermanos. Dice, en aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, o sea, Santiago y Juan, y se postró para hacerle una petición. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella contestó, ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Lo que le estaba pidiendo la madre de Santiago y Juan es que sean los 2 personajes principales del nuevo reino de los cielos. Una cosa nada pequeña. De hecho, Jesús le dice, no sabes lo que piden. Y luego se regresa a esos 2 jóvenes y les dice, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos contestaron, podemos. Mi cáliz lo beberán. Respondió Jesús, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. El Señor ha escogido a estos y les ha puesto el nombre de Boanerges, hijos del trueno. Por un detalle que nos narra San Lucas, sabemos cuando estaban en Samaria que querían que, por no recibir a Jesús, le pidieron permiso al Señor para clamar al cielo para que caiga fuego sobre ese poblado que se rehusó a recibir a Jesús y a los que le acompañaban. Se ve que era gente de mucha fuerza, de caracteres duros. Pero se ve de dónde salía el asunto, ¿no? De tal palo, tal astilla. La mamá era una mujer que tampoco se detenía, que también tenía como esos deseos de que sus hijos alcancen el nivel más alto, como seguramente muchas de las madres que nos escuchan quieren para sus hijos, que crezcan, que sean chicos importantes, o que se acerquen mucho a Dios, o que sean personas que den todo
la capacidad que tienen. Y recuerda, el Señor también quiere que demos todo lo mejor que tenemos. Él también nos habla a ti y a mí de que tenemos que ser magnánimos, de que tenemos que intentar ser santos. Y ¿cómo vamos a ser santos? Es hacer bien las tareas ordinarias. Intentar dar lo mejor que podemos. Es importante que tengamos esta visión, porque nuestra fe va mucho por ahí. El Señor escucha esa petición de la madre. Se da cuenta que proviene de una raíz buena. No se detiene como hacen los apóstoles, los otros que se quedan como indignados contra los dos hermanos. Y llamándoles Jesús les tiene que decir, continúa el Evangelio, saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Nos plantea una idea completamente al revés. Los primeros tendrán que ser los servidores. Hay que aprender a seguir a Cristo, pero a querer estar lo más cerca posible de Él. Esta magnanimidad de querer hacer cosas grandes por Él. Que no tengas espíritu pequeñito. Agranda tu corazón hasta que sea universal, católico. No vueles como ave de corral cuando puedes subir como las águilas. Nos recuerda San José María en Camino. Yo recuerdo un suceso de hace muchos años, no sabría decir cuántos, subiendo una montaña. No es que yo me guste mucho ser escalador y esto, pero tengo como ese vago recuerdo que estábamos subiendo y hacia la mitad, ya un poco cansados del esfuerzo, decidimos descansar y desde allí se admiraba esos valles enormes desde una altura. Y se descubría más o menos abajo como una casa de campo. Y ahí comían un montón de gallinas. Algunas eran graciosas porque daban como pequeños saltos, ¿no? Otras lograban vuelos cortos. Luego seguimos subiendo y encontramos unas palomas que volaban como mucho más largo, más aunque un poco rasero, pero bueno, mucho más. Pero cuando seguimos subiendo, de repente nos encontramos con dos aves grandísimas. No sé si habrán sido águilas o aguiluchos o no, cóndor me parece que no, pero eran dos aves con grandes alas extendidas que ascendían hacia la cumbre más alta, ¿no? ¿Qué diferencia, ¿no? Las aves de corral apenas eran capaces de volar unos metritos, los gorriones y las palomas solo alturas pequeñas, pero esas águilas o esas aves grandes conquistaban las cumbres más elevadas. Mira, las personas son como las aves, ¿no? Algunas dan saltos de gallinas, hacen solo lo fácil, lo que les gusta, son los cómodos, los cobardes, los incapaces de vencer los obstáculos. Y a veces sus vidas son eso, ¿no? Tristes, pequeñas, se pasan quejando. Otros tal vez son como las palomas, que comienzan lo difícil, pero luego lo abandonan, porque ante la dificultad se rinden, se acobardan, son débiles, y sus vidas también son tristes, pequeñas. Por último, existe esas personas que son como las águilas, que poseen metas altas y luchan con esfuerzo para conquistarlas. Y cuando fallan, no se desaniman. Al contrario, siguen luchando, son fuertes, valerosas, poseen bravura, coraje, heroísmo. Sus vidas son admirables. Santiago era de estos. Santiago quería volar alto. Santiago era como su madre, quería cosas grandes y acompañó al Señor y predicó el Evangelio y él es una columna ahora de la iglesia. Hoy acudimos a nuestra Madre María para pedirle que nos ayude a ser magnánimos, que tengamos espíritu grande, agrandar el corazón, que nuestra misión sea universal, que querramos volar como las águilas. Le pedimos ayuda también al apóstol Santiago que nos ayude con este propósito. Te
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan todos por mí.